toda la honra, de toda la gloria, de todo el poder. Durante algunas semanas que me tocará, cuando me toque predicar, vamos a estar hablando sobre propósitos. Hemos comenzado a hablar del propósito, qué significado tiene, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué quiere Dios para ti, para tu familia, para tu casa, para tu nación, para este mundo. Y vamos a estar hablando un poco en la vida y los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a fundamentar sobre todo nuestras predicaciones de esta secuencia en el Evangelio según San Mateo. Así que os voy a animar a que en casa, en vuestras meditaciones, también leáis el Evangelio de Mateo y podáis meditar y pedir al Señor que os hable a través de su palabra y a través de este relato de la vida de nuestro Señor Jesús, tan precioso que nos hace pues este siervo del Señor, este discípulo, este evangelista, hablando sobre la vida y los propósitos que Dios tiene. ¿Por qué Jesús actuó de una manera o de otra? ¿Cuál era el significado y el propósito que le movía tantas veces a enseñarnos de tantas formas diferentes la verdad de Dios en nuestra vida? Y hoy vamos a comenzar hablando sobre el Evangelio de Mateo y pensando quizás en ese primer momento que nuestro Señor Jesús aparece en escena ya no como niño, sino como alguien que va a cumplir el propósito del Señor, ¿cierto? El primer momento que nos habla Mateo y que para mí por lo menos es marcante es su bautismo. Y vamos a pensar un poquito en ese bautismo, sabiendo que cuando profundizamos un poquito en él, vamos a descubrir que ese bautismo es único, es muy singular y quizás pueda enseñarnos muchas cosas cuando estamos dispuestos verdaderamente a entender la voluntad del Señor. Hay momentos, hermanos, en la vida donde uno se encuentra o no encuentra realmente, más que se encuentra, no encuentra el sentido de por qué voy a hacer esto. ¿Cuál es el propósito de las cosas que tengo para hacer? Y a veces nos vemos así, como que en medio de algo incierto o de un nada que no nos lleva a ningún lugar. Y consecuentemente hacemos comentarios como por ejemplo, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? O otra pregunta que hacemos, ¿no? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no puedo hacer eso antes? ¿Por qué tengo que esperar? O por ejemplo, pero si hay manera más fácil para hacerlo, se puede hacer de otra forma. O entonces esto es una pérdida de tiempo. Estoy perdiendo el tiempo haciendo esto. Jesús nos enseña la necesidad que tenemos todos, yo el primero, de ver las cosas de la manera correcta. Él tiene realmente, si yo pudiera decir así, las gafas con la dioptría correcta para que podamos ver las cosas como son y de cómo buscar siempre la excelencia en la voluntad de Dios. Hermanos, hay algo muy interesante. Cuando alguien busca la excelencia fuera de la voluntad de Dios, va a perder tiempo, esfuerzo y se va a angustiar y se va a deprimir. Porque la verdadera excelencia solo llega cuando es bajo el fundamento de la voluntad divina. Todo lo que hacemos o planificamos hacer en nuestras vidas siempre debiera pasar siempre por la aprobación de Dios. ¿Es o no lo que tú quieres? ¿Es o no tu voluntad? Porque Proverbios nos va a recordar, y ya Salomón, ¿no? Este rey sabio de tantos años atrás, nos va a decir esto: hay camino que al ser humano parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso nos revela algunas cosas muy importantes, entre ellas que podemos engañarnos, ¿sí? Podemos ver un camino y parecer guay, ¿no? Tan guay, tan bueno, tan no sé qué, tan excelente, tan maravilloso. Eso me va a llevar a, no sé, a los dólares, yo qué sé.
Pero a veces, hermanos, nuestros ojos nos engañan y el camino que nos parece tan precioso puede llevarnos a una destrucción muy grande. Estaba viendo la Sociedad Española, ¿no? Pone en uno de sus anuncios, pone sobre el cuidado que debemos tener, y jóvenes, cuidado de tener relaciones sexuales así, por así, sin pensar. Y entonces en las propagandas colocaba un chico que decía, bueno, pues fue muy bueno, pero ahora estoy estéril por la enfermedad que he contraído. Hay caminos que a veces nos parecen muy buenos, pero que sus consecuencias son tremendas. Mateo 3, capítulo 13 a 17 dice así: llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Interesante ese texto. Vamos a pensar un poco en ese hecho que nos damos por sentado y que lo tenemos muchas veces en nuestra mente, en el hecho de que Jesús se bautizó. Y la primera cosa que yo quisiera pensar aquí con los hermanos juntos y que meditemos es que Jesús venía ¿para qué? Para bautizarse. Él dejó su tierra allá y vino hasta donde estaba Juan el Bautista, pero tenía un propósito, ¿sí o no? No vino simplemente a visitarlo, no vino a darle un abrazo o conocerse personalmente, vino para bautizarse, ¿cierto? Entonces él tenía ya definido el por qué iba al Jordán bautizarse. Vamos a seguir y vamos a pensar un momentito en algunos aspectos de esta decisión. En aquellos días, hermanos, Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio. Su ministerio era el de preparar el camino para la venida del Mesías, el Salvador. Juan era aquel que vino antes, ¿verdad? Que vino elegido por Dios, el nacido de mujer, el más grande de todos los hombres, y que estaba allí allanando el camino. No es fácil allanar, no es fácil preparar una tierra para después plantarla, y hay que hacerlo porque si no la semilla no prende y no nace y no da fruto. Allí estaba Juan, ¿no? El Bautista, casi que picando piedras en medio de una sociedad muy ajena en aquel momento a la presencia y a la realidad de que el Mesías había venido. Y él estaba predicando en ese sentido y para ello predicaba e invitaba a todos a que se arrepintieran de sus pecados. Él siempre estaba diciendo a las personas que se arrepintieran de sus pecados y que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Era lo que él predicaba, y como señal de este arrepentimiento la gente se bautizaba, ¿cierto? Cuando la gente escuchaba ¿por qué? Porque él decía y nos dice eso Mateo el evangelista, que justo antes de que Jesús llegaba, Juan el Bautista estaba enseñando sobre la realidad del bautismo y confrontando a algunos de los que le enfrentaban, sobre todo hombres de la ley, fariseos, saduceos, que conocían la palabra y que le recriminaban: ¿quién eres tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Y qué es eso de arrepentirse? ¿Y qué es eso de bautizar? Vamos a seguir. Ciertamente, dice explicando Juan un poquito antes de que Jesús llegara: os bautizo con agua para arrepentimiento.
Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Su llamado era para que todo ser humano se arrepintiera. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de mente, es cambiar de la dirección en que estoy yendo, sabiendo que esta dirección está equivocada. Y él decía, mirad esto a su pueblo, vosotros estáis yendo en una dirección equivocada, y si queréis verdaderamente encontrarse con Dios, hay que arrepentirse, hay que darse cuenta y rectificar y volver al camino, que es esto importante. Y el texto nos habla que esto como señal, bautízate, él decía. Bautízate en ese bautismo mostrando tu arrepentimiento y también la conexión de que arrepentido y cambiado vas a dar frutos dignos de este arrepentimiento. Cuando él predicaba, él dice, pero eso no es todo. Va a venir alguien más importante que yo. El bautismo del agua es una señal, pero vendrá aquel, y ahora él dice, que podrá bautizaros con el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más precioso en Dios, nada es más precioso en Dios que su Espíritu Santo. Y él dice, él vendrá y os bautizará con espíritu y fuego. Él realmente os transformará en ese aspecto. Y dice algo, hermanos, que a mí sí que me llama mucho la atención. Yo creo que a veces necesitamos prestar más atención en la palabra de Dios, porque en los versículos que él está explicando antes, él va a decir, y él ya tiene todo preparado para discernir y separar la paja del grano. Y lo que él está diciendo es que este que viene y que puede bautizar en espíritu, también es el juez y va a juzgar. Y en su juicio, paja va donde paja y grano va donde grano, a su granero. Qué interesante lo que él está explicando ahora para esta gente. Pronto el Salvador que vendría tenía poder de bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y él tendría la capacidad de hacer juicio justo, separando verdaderamente la paja que es inútil, del grano que útilmente serviría para Dios. Fue en ese contexto que aparece Jesús para ser bautizado. Ahí está él predicando, imaginemos que estuviéramos allí en las orillas del Jordán, ¿no? Y Juan el Bautista predicando, y se le viene el Señor Jesucristo y dice, bueno, Juan, estoy aquí, llegué y ahora bautízame. Eso fue un impacto para Juan, ¿cierto? De muchas formas. Nos dice el texto que vino Juan desde Galilea, del río Jordán, para ser bautizado. ¿Y qué es lo que pasó? Vamos a ver que la pregunta que me suscita aquí es, ¿qué propósito tiene Jesús? ¿Para qué bautizarse? ¿Qué propósito tiene que Jesús se bautizara? El bautismo era de arrepentimiento, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿Jesús tenía algo de que arrepentirse? ¿Ya? ¿Sí o no? En esa lógica, Él es santo, ¿no? Él era totalmente sin ningún pecado, ni ninguna maldad, no había hecho nada equivocado desde el día que nació hasta entonces y hasta el final de su vida. Era fiel y obedeció a Dios 100%. O sea, ¿para qué? A veces no entendemos los propósitos y nos preguntamos. Esto parecía inútil en un primer momento, pues Jesús era santo. Además, Él era quien tenía el poder realmente para bautizar, porque el bautismo en agua es un baño, nada más. Pero el bautismo de Dios, hecho en el Espíritu de Dios, dice la Biblia, primeramente, si pensamos un poquito, que el Espíritu de Dios sopló en los hombres, en el ser humano, en sus narinas, y fuimos hechos ¿qué? Seres
vivientes. Y no cualquier ser, porque todos los animales son seres vivientes, pero este que el Señor sopló, enviando su espíritu, los hizo semejante al Dios, con voluntad propia, con inteligencia, con discernimiento, con razones y pensamientos para conocer por qué vivimos, andamos y cuál es el propósito en esta tierra. Pero ahora también nos dice la Biblia que el pecado causó en nosotros una muerte, no solamente la muerte física, que todos pasaremos por ella, pero nos habla de una muerte mucho mayor, la espiritual. ¿Qué quiere decir? Separado. El hombre, ser humano, la mujer, ser humano, sin Dios, está separado de Dios. Sin Jesús, está en sus delitos, en sus pecados, y no tiene vida. Vive en esta tierra, pero es como un zombie, ¿ah? Un muerto viviente, porque su espíritu, la fuente de su vida, está separado de la fuente de la vida, ¿cierto? Entonces, el bautismo que Jesús vino a hacer fue exactamente traer otra vez en nosotros el soplo del Espíritu de Dios, que nos da vida espiritual y comunión otra vez con el Padre. Él podía, él tenía el bautismo de verdad, pero ahora, ¿por qué el río Jordán? Hasta Naamán decía, ¿no? Ese río es un riachuelo. Hay muchos ríos mucho mayores. Eso que no conocía el Amazonas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me tengo que mojarme ahí? Pero Jesús vino, no olvidemos, con un propósito. ¿Vino para qué? ¿Para qué fue a ver Juan el Bautista? Para bautizarse. Muy bien. Entonces, su bautismo tenía más sentido de lo que vemos aparentemente. Había un significado mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Vamos a descubrir algunos de esos aspectos. Primero, en el texto de Mateo 3, 14 y 15 nos recuerda, pero él trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda la justicia. Entonces lo dejó. Juan, al verlo, reconoció: es Jesús, es el Mesías. Sabía que él era el Salvador y que en todo caso era Jesús quien debía bautizarle. Y no está mal en un sentido. Él dice: no soy yo el que tengo que bautizar, bautízame tú a mí. Pero el Señor le contesta, y aunque fue difícil aceptar la idea de bautizarle, y aunque Jesús está persuadido a realizar lo que vino a hacer, Juan trata un poquito de impedírselo. No, Señor, no puede ser. Y el Señor tiene que decir: a ver, yo vengo aquí a cumplir la justicia, deja que la justicia se haga. Y Juan lo bautiza. Sigamos. Algo que aquí aprendo es que aunque yo no encuentre o entienda todo el sentido de una decisión dada por Dios, esto no quiere decir que no sea su voluntad. Aunque yo no lo entienda todo, si Dios me ha dicho ve, Él sabe por qué. Si Dios me ha dicho hace, Él sabe por qué. Si Dios me ha dicho obedece, Él conoce el por qué. Jesús insiste con Juan el Bautista diciéndole: deja, porque es conveniente cumplir la justicia de forma completa. Y es muy revelador ese aspecto. Algunos aspectos aquí voy a destacar de esta respuesta y de este hecho y este acto, que el Señor se bautiza aparentemente sin ninguna necesidad. Primero aspecto que quiero colocar en la próxima diapositiva, esto nos dice, primero de todo, es que era la voluntad de Dios. Ahora, creo que eso todos conocemos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. ¿Tienes eso presente? No hay nada. Tu voluntad no es mejor que la de Dios.
para ti mismo, imagínate. Y a veces somos, ven, ¿no? No, hago lo que quiero. Pues te vas a caer y vas a perder. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es excelente. No hay nada más que eso. Y aunque era hijo, mira lo que va a decir entonces la palabra de Dios en Hebreos 5, 8 a 9. Aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese texto es precioso. Porque dice aquí que Jesús, aunque siendo hijo de Dios, hablando de su humanidad, aprendió a obedecer, ¿cierto? O sea, si Jesús, a ver, por esta lógica, aprendió a obedecer, ¿quién aquí no necesita aprender a obedecer? ¿Hay alguien? Todos, ¿no? Pero dice algo mejor todavía, o mayor y más profundo. Dice que él aprendió la obediencia y fue perfeccionado. La justicia se cumplió totalmente. Y esa justicia, cuando se cumple totalmente, le da una autoridad, le da una, ¿cómo yo podría decir? Un título que nadie lo puede tener. Esto le da esta autoridad de ser el autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para quién es esta salvación? Interesante, hermanos. Podríamos decir, no, para los hijos, ¿no? Para los siervos. Pero aquí dice una cosa mucho más profunda. Para aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a obedecer a Dios? Porque mucha gente dice, a mí no me manda nadie, ¿eh? Pero ¿acaso tienes ese derecho si estás o quieres mantener relación con Dios? Jesús, como hijo y hombre, venía a cumplir la total voluntad de Dios. Pudiera ser que él no necesitara bautizarse, pero su misión y su estado de Salvador y de segundo Adán, el que vino para salvarnos, le demandaba hacer todo lo que Dios había ordenado. No podía saltar un punto, una coma, ni una yod, que era una de las letras muy significantes de la lengua hebrea en la época que se utilizaba. Él no podía hacer nada como él quería. Él tenía que hacer lo que el Señor le mandaba, algo que fallaron nuestros primeros padres. El Señor va y dice a Adán y a Eva, no, a ver, podéis comer de todo lo que queráis, menos del árbol, está ahí, de la vida. Y los tremendos, ¿no? Fueron allí y comieron del árbol. Así somos, así eres tú, así soy yo. Muchas veces, justamente lo que Dios dice, no lo hagas, lo hacemos. Y cuando Dios dice, haga eso, hacemos lo contrario. Pero Jesús quería cumplir toda la justicia del Señor y Él hizo todo tal como el Señor le había mandado. Con Dios, hermanos, no se trata de hacer las cosas a mi manera, ¿vale? Si tú quieres caminar con Dios, Él es Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de que Él es Dios, podríamos pasar horas diciendo qué significa decir que Él es Dios. Entonces no puedo solo yo coger el timón de mi vida y decir, aquí gobierno yo como quiero. ¿Sí? No. Si es Él y si Él es Dios, yo necesito ofrecerle esto, mi vida, mi barca. Y voy a manejar el timón, pero al lado, al momento y como Él me dice. Respondió Samuel. En el Viejo Testamento hay un texto que siempre me gustó de Saúl, hablando de Saúl. Y Samuel le va a responder, ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? Y aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como idolatría y culto a las imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, Él también te ha rechazado como rey. A ver, el Señor tenía planes para Saúl, ¿sí o no? Sí que los tenía. ¿Y Saúl era un hombre que podía ser capaz de ser un gran rey?
Sí, porque el Señor no se equivoca. El Señor no puso allí a Saúl para fastidiarle. Él sabía que podía llegar lejos. Pero también Dios le dio libertad para elegir a donde quisiera ir. Y Saúl, en vez de obedecer, decidió ayudar. Y es un problema, hermanos. Cuando tú quieres ayudar a Dios y no le obedeces ni prestas atención, tú eres rebelde e idólatra. Y qué interesante, eso es fuerte, ¿eh? Tú eres un rebelde, aunque diga, no, yo soy el cordero más manso de la tierra. Puedes que te parezca muy manso, pero si el Señor te manda a la derecha y vas a la izquierda, eres rebelde. Pero también eres idólatra, porque adora más tus propias decisiones e ideas que lo que Dios te está diciendo. Entonces, el tercer aspecto, Jesús había mandado, Jesús obedeció. Y el tercer aspecto es que al bautizarse, Jesús estaba reconociendo una cosa muy importante, que nuestra humanidad es y necesita arrepentirse. Es pecadora. Y es interesante, porque él estaba confesando el pecado de toda la nación y de toda la humanidad. Nosotros hemos visto esto en los estudios que estamos teniendo los miércoles. Estamos terminando Nehemías. Y algo que vimos tan precioso en el comienzo del libro es que Nehemías, cuando decidió ir a reedificar el muro, él va a su habitación y clama al Señor pidiendo perdón, pero pidiendo perdón por su pecado, por el pecado de sus padres, por el pecado de la nación y de toda la generación del pueblo que había salido cautivo, diciendo, nosotros hemos llegado aquí por nuestro pecado. Aunque él no había cometido el pecado literalmente. Y aunque Jesús no cometió ningún pecado, al obedecer en el bautismo, está diciendo, como humanidad, somos pecadores. Y yo me pongo en el lugar de ellos, porque yo he venido con un propósito, salvarlos. Entonces, se identificaba con todo el pueblo y con el sentido de su misma venida. La Biblia dice que vino para morir, y vencer la misma muerte, a fin de que todos los que le recibieran pudieran ser salvados. Estaba tomando su lugar en aquel momento como sustituto nuestro. Estaba allí, juntamente con nosotros, el sacrificio, el que vino para morir en nuestro lugar. Por eso era necesario que él se bautizara. Por eso era necesario, porque él estaba reconociendo que la humanidad caída necesitaba arrepentirse y que todos, sin excepción, como seres humanos, somos pecadores y estamos lejos de la gloria de nuestro Dios. Sigamos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Enseñando Jesús dice esas palabras en Mateo mucho después. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y yo quiero hacer hincapié ahora en esta última frase, sino para servir y ¿qué? Dar su vida en rescate. ¿Cierto? En aquel momento allí, él estaba poniendo su vida por tu rescate, por mi rescate, por el rescate de aquella gente, de los que se habían bautizado allí, de los que habían creído antes, de los que esperaban esta promesa desde un principio. Él estaba allí manifestando y haciendo justicia. Sigamos. Entonces, la última connotación de su bautismo que quisiera dejar en este punto es que había que dejar que la justicia se cumpliera en su totalidad. ¿Por qué, hermanos? Entonces, en mi pensamiento, nadie puede hacer justicia verdadera si no cumple con toda la justicia. Jesús vino a hacer toda la justicia de Dios para hacer nuestra justicia. Él no vino, además él mismo va a decir, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sí? Porque solo alguien sin pecado y que cumpliera toda la voluntad de Dios podía ser nuestro Salvador y pagar el precio por nuestros pecados. Con todo eso, Yahvé quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese texto es precioso. Nos habla de muchas cosas importantes esto aquí. Pero yo no voy a resaltar todo lo que aquí dice. Simplemente quiero resaltar que este siervo, que era Cristo, para Dios era llamado de siervo justo. Y este justo iba a justificar a muchos. Él iba a hacer justicia por nosotros. Él venía para poner su vida por ti, para que tú puedas tener salvación. Fue su acción de cumplir con la justicia de Dios que produjo el efecto esperado. Fue el conocimiento, la razón y el propósito que llevaron a Jesús a obedecer a Dios Padre, incluso en un pequeño detalle como puede ser el de bautizarse en el Jordán. Y esto le hizo siervo justo, capaz de justificar a muchos y llevar nuestras iniquidades. Tenía que cumplir, porque las reglas no las pones tú. Las reglas las pone el Señor de señores, el creador de todo el universo. Nadie entrará en el cielo si no es por la sangre del Cordero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? No va a haber nadie que se esconda y entre por una ventana en el cielo. No hay posibilidad, allí no entrará nadie que no tenga la marca de la sangre de Jesús en su vida. Esta regla no la pongo yo, hermanos. Ojalá si Dios me diera poner reglas, pero no sé si quisiera, porque en verdad el ser humano es tan parcial, es tan injusto. A veces hacemos justicia aquí, cortamos la cabeza de uno, pero si aquel que voy a cortar la cabeza es mi hijo, ya no quiere. Pero Dios no. Y Jesús tuvo que bautizarse en aquel riachuelo pequeñito, insignificante, comparado con muchos otros ríos de esta tierra, porque Él quería que toda la justicia se hiciera para ser tu Salvador. Sigamos. Sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías, también nosotros creímos en Jesús el Mesías, para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Aquí hay unas verdades increíbles. Yo quiero destacar dos en ese texto. Primero, que no hay manera de ser declarado justo si no es por el sacrificio de Jesús, ¿vale? Pero también nos dice aquí, por la fe que Él mismo depositó en Dios haciendo su voluntad plena. Qué interesante, porque a veces uno podría preguntar, pero ¿y Jesús tenía que tener fe? Pero Él creyó ciegamente en lo que Dios Padre quería. Y por su fe es que tú puedes llegar a la presencia. Qué interesante, eso es algo que podríamos hablar. Fueron sus obras de obediencia, su persona y su sacrificio el que nos abrió la posibilidad de ser justificados por la fe en Él. No hay salvación fuera de Jesús. Infelizmente, si alguien está aquí y no tiene a Jesús como su Salvador todavía, necesita ir a Él, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Sigamos. Entonces, era voluntad de Dios que Él se bautizara. Fue la forma de Jesús de identificarse con una humanidad necesitada de arrepentimiento, y fue para cumplir toda la justicia que esto tenía que hacerlo. Así que por último, Dios se manifiesta donde hay verdaderamente obediencia. Mira, hermanos, hay una cosa que yo he oído mucho en nuestro tiempo y yo lucho con eso. Hay mucha gente que dice así, no, es que Dios me ha dicho que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente tú ves que, vale, parece que las cosas van sucediendo así, pero todo sale al revés. Y las personas continúan diciendo, no, pero es que Dios me ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Eso es cabezonería.
Porque cuando Dios dice algo, se cumple, ¿sí o no? Cuando un profeta de Dios profetiza, se cumple, ¿sí o no? Entonces, si no se cumple, ¿qué pasa? Lo sabemos. Si no se cumple, esa persona está mintiendo y no es de Dios. Y paremos de estar creyendo en seres humanos o en palabras que muchas veces van totalmente contrario a lo que Dios espera. Lo que Dios dice es verdaderamente lo que se cumple. Y yo no puedo mover esto, ni quiero mover, ¿no? Sigamos, por favor. Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me complací. Aquellos que quieren, si tú quieres ver el cielo abierto o abrirse, y el poder de Dios ser desatado en tu misma vida, necesitas entonces estar dispuesto a cumplir los consejos y mandatos de Dios, porque fue lo que Cristo hizo. El Espíritu de Dios se mueve en la vida de aquellos que aman a Dios. Y la Biblia, Jesús es muy claro en su epístola. Si alguien dice que ama a Dios, el que ama a Dios obedece mis mandamientos. Entonces, si quieres ver Dios mover en tu vida, a veces, ay, pastor, pero yo es que clamo y Dios no contesta, Dios no se manifiesta, Dios no está. Digo, no, Él está, pero tú no estás en Él. Lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás haciendo, cómo tú te estás moviendo, no has escuchado bien qué es lo que Dios quiere para tu vida. Complacer a Dios es el mejor camino para la victoria, porque en fin, solo Él es Dios y digno de toda adoración. ¿Qué dice el primer mandamiento? Adorarás solamente a quién. Y nos dice, no te postrarás delante de ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues mira, hermanos, no está diciendo que no nos postremos. Está diciendo que no nos postremos delante de nadie que no sea Dios. Pero delante de Dios, toda rodilla se doblará. La que quiera y la que no. La que diga que Él existe y la que le niega. Un día, yo no quiero mirar así. Si tengo que ver, yo pido, Señor, no quiero ver así la multitud de aquellos que tendrán que arrodillarse y decir, qué torpecito. Porque habrá mucho dolor ahí. Porque habrá mucha tristeza. Porque no escuché en mi tiempo que Dios es todopoderoso y que a Él debo doblarme. ¿Por qué no me doblé en la tierra? ¿Por qué tanta idolatría en mi corazón? ¿Por qué tanta rebeldía? Porque todos doblarán su rodilla. Lo que Dios aprueba es lo que verdaderamente es vital, aunque a los ojos de muchos pudieran parecer hasta innecesario. Juan el Bautista decía, no eres tú que... Juan, deja que la justicia se cumpla. Yo te voy a bautizar, pero primero yo tengo que cumplir la justicia de Dios. Para terminar, hermanos, es precioso que Él crezca y yo disminuya. ¿Quién dijo eso? Juan. Juan entendió perfectamente. Lo que vale aquí es que Él crezca y que yo mengüe y que yo quede muy pequeñito ante su presencia y su grandeza. Enseguida Juan entiende que el Señor es quien debía ocupar el lugar que le correspondía como Mesías. Y para ello tuvo que seguir el camino y las reglas que el mismo Padre había puesto. Porque Dios no puede contradecirse. Porque Dios no puede cambiar lo que es perfecto. No quiere cambiar porque es perfecto. Si tuviera que cambiar, estaba diciéndome equivocado y Dios no se equivoca. Porque todo lo que Dios hace tiene un sentido. Porque tu misma vida tiene un sentido. Y si tú estás en las manos del Señor, ninguna regla es mejor que la regla del Señor para llegar a donde tú sueñas llegar. ¿No dice Él que tiene planes de bien para nosotros? ¿Por qué no le hacemos caso? Dejemos de ser rebeldes, idólatras, para hacer lo que el Señor nos dice. Jesús en su propósito no se dejó llevar por nada ni por nadie que no fuera Dios Padre. Esto nos debe llevarnos a entender que
tanto para la salvación como para la vida con Dios, no vale el camino que yo quiera elegir simplemente. Es el camino que Dios estableció. No hay otro camino. Va a decir el apóstol Pedro predicando a la multitud de la época, ¿no? Allá por Hechos capítulo 2 va a decir, o 4 va a decir, esto no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que vosotros podemos ser salvados. No existe nada, no existe ninguna religión, ninguna filosofía, ningún sabio en este mundo que nos pueda llevar a salvación a no ser Cristo. Entonces, si alguien quiere un día llegar a casa del Padre, tiene que ir a través de Cristo. Y bien ha dicho el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Juan entonces va a decir esto en Juan capítulo 1, versículos 33 a 34. Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él está diciendo aquí, yo no sabía quién era. Quizás pueda entender incluso que no se habían coincidido, Jesús y Juan el Bautista hasta aquel momento. Pero cuando él vio que en su bautismo hubo una manifestación de Dios tan grande que marcó la historia, porque allí la Trinidad se revela de una forma tremenda. Está el Hijo Salvador, el Cordero allí, pero está el Espíritu de Dios allí también. Esto manifestándose, que el Espíritu ni siquiera se puede ver, pero se manifestó de forma visible en aquel momento. Y la voz de Dios Padre que ahora esto descarga diciendo, este es mi Hijo amado, y según la versión textual, en quien me complací. Eso es tremendo. Si Dios hablara aquí, hermanos, muchos de vosotros salían corriendo y a lo mejor yo también. Pero Dios se manifestó allí y Juan vio porque obedeció. Y la manifestación fue real porque Cristo obedeció. Entonces, uno de los propósitos que podemos encontrar en la vida espiritual es que si Dios nos creó para su gloria, es porque Él espera que nosotros le obedezcamos. No hay mejor sacrificio que obedecerle. Hay que abandonar ese pecado que tienes ahí oculto. Hay que abandonar estos malos pensamientos. Hay que abandonar estos errores que está ahí. Esta rebeldía o esta idolatría que estás mimando y dices, no, Señor, déjame con esto porque a mí me hace bien. No es así. Nada te hará bien, o más bien, que tener quizás o estar acurrucado en los brazos del Señor. Pero para ello, tú y yo tenemos que ser obedientes a Él. No estoy diciendo que me obedezcan a mí, por favor. Yo soy igual que vosotros, pero a Él hay que obedecerle a Él. Y cuando nosotros le obedecemos, descubrimos que no necesito saber todo, pero necesito saber qué es su voluntad. El camino de Dios, no hay desvíos posibles. Dejemos de buscar atajos para las cosas de Dios. No hay atajos, hay solo un camino. Y por último, si quiero ver la mano de Dios sobre mi vida y sobre la vida de los míos, debo hacer de mi primera prioridad el permitir que en mi vida Él sea el único Dios. Muchas veces se critican a los demás por sus estatuas, por adorar no sé quién, a Buda o a la Virgen o a quien fuera. Pero hermanos, a veces hay Budas y vírgenes en nuestra propia vida que nos impide dejar que Dios sea Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos enseñe a vivir bajo su obediencia.
y que nuestra vida se dedique a escuchar mejor cuál es su voluntad. Puede que no entendamos todo, pero es suficiente que sepa que es su voluntad. Señor,